Hola, buenos días. Soy Miguel, soy el encargado de aquí del Santuario de los Remedios y estamos en el patio, en el claustro, y os voy a contar un poco la historia del santuario y de la Virgen, sobre todo. La Virgen, como sabemos, pues vino, lo trajeron los frailes trinitarios en el tiempo de la Reconquista. Entonces la Virgen, como se suele decir de leyenda, que la Virgen apareció en Pino, pues no, la Virgen la trajeron los monjes trinitarios y en el tiempo de la Reconquista, que estuvo mucho tiempo en frontera con Setenil de las Bodegas, y en todos los sitios donde estaban mucho tiempo en frontera, pues estos frailes llevaban como titular la Virgen de los Remedios, que se encargaban de cambiar a los prisioneros cristianos por los moros. Y ellos, cuando estaban mucho tiempo en frontera, pues ellos dejaban ya la Virgen de los Remedios en el sitio donde estaban. Y entonces, pues de eso está aquí la Virgen de los Remedios. De hecho, hay muchas Virgenes de los Remedios en casi todos los sitios donde estuvo la frontera. La iglesia antiguamente era una ermita muy pequeñita y estaba construida aquí mismo. Y después, en el siglo XVII, pues ya construyeron esta ermita nueva, que es la que está actualmente. La Virgen data del siglo XV y antiguamente era una Virgen que estaba sentada, pero con el tiempo, en el barroco y con las modas que llegaban en los tiempos, se fue reformando hasta actualmente como está ahora mismo. Después, en el claustro fue construido a primeros del siglo. Está construido con hormigón armado, que fue la primera obra que se hizo de hormigón aquí en Olvera. Bueno, pues aquí en el santuario tiene muchas visitas. Según unas estadísticas que hicieron, pues sobre unas 300.000 personas durante todo el año visitan el santuario. El cura ya lo conocemos porque lleva aquí ya 56 años. Es el mismo que estaba antes en Olvera, don Juan, conocido aquí porque ya es de los pocos don Juanes, de los pocos dones que hay en el pueblo, que me parece que queda don Juan, don Pedro y no sé quién más ya. Los demás ya hemos perdido el don, ¿no? Ya no se usa. Bueno, estamos aquí en el término de Olvera, aunque no lo parezcan, o que algunos vecinos no quieren poner términos un poquitín más arriba, porque los vecinos de Torreláquime dicen que el término municipal no está donde está el cartel, sino que el término municipal está justo por la mitad de la Virgen de los Remedios. O sea que hay que partir la Virgen por la mitad de Torreláquime y la mitad de Olvera. La verdad es que la Virgen es patrona de la sierra, es patrona de toda la sierra, y de hecho la mayoría de la gente, de los visitantes que vienen, pues son de toda la serranía de esta de aquí, de los 100 sierras. Hubo un cura que se sentó ahí arriba en las Herrizas y estuvo contando todos los picos que había, y por eso hay un cartel por ahí que pone patrona de las 100 sierras. Y la gente que viene por aquí, pues la mayoría el turismo que viene es un turismo devocional, que actualmente casi todos los años suelen venir, una vez al año, y los que más vienen son por aquí, por la parte de Ronda, que es donde más devoción tiene la Virgen, y una parte de Sevilla, y también la parte esta de Cádiz, por la parte también de Cádiz. Estamos en el límite de las 3 provincias, y claro, pues de las 3 provincias suelen venir mucha gente. Ahora actualmente, por la gente que suelen venir, pues en una redonda de 100 kilómetros vienen mucha gente. Están viniendo actualmente mucha gente sobre eso. Y yo te digo, pues estamos aquí, estamos en Olvera, y cuando ustedes queráis venir y queráis visitar nuestro santuario, que lo veáis, que es muy bonito, que no es amor de propio, que es muy bonito. La verdad es que es muy pequeñito, pero todo el que llega sale encantado aquí. Para introducirnos al conocimiento de Cañasanto, que es el bien de interés cultural de Alcalá del Valle,
nuestro exponente patrimonial más importante, y es un poco, y tratamos de revertir ese hecho desconocido, ¿no?, para el colectivo turístico, incluso para el entorno. Es algo por descubrir y a eso es a lo que invitamos. El conocimiento histórico de Cañosantos pasa por su inicio en la Edad Moderna, en el 1512, cuando, según cuenta la leyenda, el pastor Tello Pascual, siguiendo una de sus reses, encuentra a la Virgen de Cañosantos en una de las cuevas que le dan nombre al espacio como Cañosantos, una de las cuevas de las que fluye el agua. A partir de ese año 1512 comienza la etapa moderna, la vida ermitaña o eremítica del convento, con una primera ermita que se desarrolla hasta el año 1543, año en el que el duque de Osuna, titular de las tierras, le encarga a Fray Martín de las Cruces la construcción de un convento, en este caso franciscano, de la Orden Franciscana Tercera, y Fray Martín de las Cruces viene desde Sevilla a fundar Cañosantos. A partir de ese momento comienza la construcción del convento en su conjunto y recibe innumerables crecimientos, obras, hasta que la más importante, que es la que destaca por su valor arquitectónico, la fachada, se construye alrededor del 1690 con un estilo muy peculiar, un estilo que anda entre el manierismo, el final del gótico, el principio del neoclásico, barroco, es decir, una mezcla que es más propia de la arquitectura conventual o eclesiástica y que tiene unos valores importantes, aunque solamente se mantienen las estructuras básicas, sí nos podemos hacer una idea de todo el conjunto como valor arquitectónico. Cañosantos está situado en el Valle Hermoso, sobre las ruinas de una ciudad mítica que llamaban Gran Cenosía o Cenotia, y que fue habitada por griegos, por troyanos, gentiles, romanos, y finalmente vino a menos en la etapa visigoda, en la que ya esa ciudad tan importante que controlaba el tráfico comercial entre el estrecho y el interior de la península se viene a menos, se queda como una pequeña aldea. Una aldea que termina desapareciendo con la entrada de los árabes, y ese momento lo utilizan los habitantes de Cenosía, esa ciudad visigoda, para esconder o tapiar la Virgen de Cañosantos dentro de una de las grutas, simulando que era un cierre natural. Eso permitió su recuperación una vez que acaba el periodo de la Reconquista. El valor más importante que ha demostrado Cañosantos como una especie de cemento cultural comarcal en el que han convergido los pueblos de la zona, como tanto de la provincia de Sevilla como Cádiz y Málaga, es su carácter legendario, su carácter milagroso, o en el sentido más universal, su carácter mágico. El carácter mágico de Cañosantos, que es el que más busca quizás la gente cuando nos visita. El primero de ellos, por supuesto, es llegar a este paraje que no tiene igual, que es singular, que parece un cachito de norte en el sur. El primero de ellos es el silencio, la naturaleza, esa tranquilidad que se respira, esa inspiración que produce Cañosantos en los que lo visitan, pero también tiene unos puntos focales de esa magia, que lógicamente el primero de ellos está en las cuevas, que es el origen de la leyenda, digamos, cuevas que son anteriores incluso a la etapa del propio convento. Todavía seguimos viendo cómo hay gente que viene y sigue encendiendo velas en esas cuevas, porque todavía sigue teniendo ese valor mágico o milagroso en este sentido religioso. Tenemos otro punto mágico legendario, que es el agua de la que se dice que es favorable para la fertilidad, para poder tener hijos. El castaño indio, cuyas castañas se llevan en el bolsillo y transmiten suerte, transmiten salud a aquellos que lo reciben como regalo. Es decir, venir aquí, que alguien te regale una castaña de Cañosantos, tiene ese valor especial también. Y el último punto está en el interior,
que otra gente, ha habido personas que han notado como una energía especial también dentro de la propia nave de la iglesia, en la capilla lateral. La relación de Caño Santo con el vino, por ejemplo, se está poniendo en valor recientemente con la última obra que estamos haciendo, porque se hallaron unas bodegas que serán un exponente también de la fusión del vino y Caño Santo como valor cultural y como oferta turística, y que compartirá calendario cultural con otras muchas actividades que os invitamos a conocer a través de las redes sociales por las cuales nos estáis viendo. Así que Caño Santo fundamentalmente está esperando al visitante para que el propio visitante establezca su vínculo, le dé su carácter especial y para aportarle todo aquello que ha venido aportando a otros visitantes previamente a nivel de historia, leyenda, magia, bienestar y un poco sorprenderse, ¿no? Que es lo que el primer impulso que transmite Caño Santo es la sorpresa.